por mundo externo como el mundo platónico, ¿no? El mundo de las ideas, mundo externo, mundo independiente de los sentidos. No, el mundo externo, en este contexto, en el contexto del siglo XVII, en el contexto del siglo XVII, 1641, ¿sí? Es el mundo físico. Y todo el mundo que está, que tiene que ver con fenómenos que se dan en el espacio y tiempo. Sucesos, acontecimientos, cambios de estado, fenómenos perceptibles, perceptuales. Y entonces, bueno, con estos dos argumentos decíamos, como acaba de decir Cintia, y decíamos la clase pasada, Descartes ha puesto en duda todo el mundo externo, desde lo inmediato hasta lo que no podemos ver, aunque fuera un objeto de experiencia posible, es posible dudar de su existencia, dudar de que esté ahí. ¿Cómo? Bueno, a través del argumento escéptico del sueño. Algo que no mencioné y que ahora voy a mencionar, porque es muy importante, es que una diferencia entre el primer nivel de la duda metódica y el segundo es que en el primer nivel de la duda metódica, si bien el argumento es fuerte, ¿no? Si alguna vez me han engañado, con esa única vez lógicamente posible, que me engañen, es posible poner en duda los sentidos, eso no implica que el argumento sea tan fuerte como que nos engañe siempre, no. Es un argumento que basta con establecer la posibilidad lógica de al menos una vez, ¿sí? Con una sola vez basta. Puesto que lo que busca Descartes es la certeza, con una sola vez que le hayan engañado los sentidos, ya con esa es suficiente. Su argumento no es tan fuerte como para que lo sea siempre. Sin embargo, una diferencia entre el primer nivel y el segundo nivel de la duda es que en el primer nivel la duda es corregible, ¿sí? La duda se puede corregir. Hay condiciones físicas, hay condiciones pues empíricas, hay condiciones incluso fisiológicas que nos permiten corregir el error. Creo ver algo en la oscuridad, enciendo la luz y veo que no hay nada, ¿vale? Hay una posibilidad de corregir. En el argumento escéptico del sueño, con el argumento escéptico del sueño, ya no es posible corregir, ya no es posible corregir el error. ¿Por qué? Porque el error es constante. Es posible que, lógicamente, es posible que esto que está pasando en este momento, aquí, sentado frente a la computadora, viéndolos algunos de ustedes en los cuadritos, pueda ser que sea un sueño. ¿De acuerdo? Con esa posibilidad mínima, ya no hay corregibilidad, ya no hay posibilidad de establecer una corrección. Ese es el problema. Porque cualquier criterio que yo plantee va a ser insuficiente, ¿sí? Va a ser insuficiente para poder decir, sí es verdad esto que estoy viendo. Voy a poner un ejemplo rápido. Hay una película que se llama Una mente brillante, Una mente brillante, que se trata de un matemático, Nash, se apellida Nash, que tiene problemas de esquizofrenia desde muy joven. Y entonces, durante toda su vida académica, cree ver, ¿no?, una serie de gente muy cercana a él, que él diría, pues, ¿no? Sí. Y pues resulta, espero no arruinarles la película, a lo mejor sí, pero resulta que al final, bueno, en un momento dado se da cuenta de que son una proyección, no existen realmente, ¿no? Y hay un criterio que él establece, que interno, digamos, que hace que él se dé cuenta, ay caray, pues no, sí son alucinaciones las que tengo. Hay un momento, para quienes ya hayan visto la película, para quienes no, pues espero no, ojalá que no, pero bueno. Hay un criterio que él establece que dice que él se da cuenta en un momento dado de que a lo largo de toda su vida que ha visto a una persona que es muy cercana, se da cuenta de que no crece, ¿no? Es una niña, ¿no? Entonces ese criterio es un criterio interno
le hace darse cuenta de que esa niña que ve no existe. Y entonces lo que hace después, ¿no? Nash, es pues, ir por la vida pensando, ¿no? Estableciendo criterios de distinto tipo para poder reconocer si la gente que está alrededor suyo existe o no. Y entonces hay un momento en el que Nash está dando clases en la universidad, no me acuerdo ahora si de Harvard o en cuál. Está dando clases, es un matemático muy famoso. Y entonces, sale, termina la clase, abre la puerta y se le acerca un señor con un sombrero, ¿no? Y el señor con el sombrero le dice, profesor Nash, me presento, soy fulano, que vengo a entrevistarme con usted porque acaba de ganar el premio Nobel de ciencias, ¿no? Porque su fórmula para la economía, una fórmula muy famosa que él descubrió siendo joven, acaba de ser reconocida con el premio Nobel, ¿no? Su investigación. Y entonces él, sin decir nada, ni siquiera parece que ni siquiera escucha lo que dice, ¿no? Toma a una alumna, la detiene así por el brazo y le dice, oye, ¿tú lo ves? Y la alumna le dice, sí, profesor. Ah, gracias. Entonces ya lo deja seguir. Y entonces, pues ya finalmente pues él se emociona mucho porque le van a dar el premio Nobel de matemáticas, ¿no? En fin. El asunto es que si el argumento del sueño es correcto, si el argumento del sueño es correcto, Nash no puede ni siquiera establecer este criterio, ningún criterio. El criterio que dice la niña no crece, o el criterio de intersubjetividad, oye, ¿tú lo ves? Sí, profesor, ese criterio no es suficiente para poder darse cuenta de que no está soñando. ¿Está claro? Ese es el asunto. No hay un criterio suficiente de ningún tipo para poder darse cuenta de que lo que está pasando en ese momento no es un sueño. Alguien me decía la clase pasada, es que yo estando soñando puedo darme cuenta de que estoy soñando, pero este argumento es al revés, es estando despierto o creyendo que estás despierto, puedes estar absolutamente cierto, puedes tener la certeza de que no estás dormido y la respuesta es no. No desde un punto de vista psicológico, sino desde un punto de vista estrictamente lógico. No hay un criterio, el criterio que sea. Oye, me pellizco. Habla compañera, bueno, ahorita no hay compañera. A veces en el salón bromeaba y le decía a alguien, oye, pellizcame si es que estoy soñando. Aún así, ¿no? El dolor físico, ¿no? No es un criterio, porque perfectamente podría ser el caso desde un punto de vista estrictamente lógico, que yo esté soñando que alguien me pellizca o me pincha con una aguja. Es perfectamente posible y yo sentiría exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces el argumento es muy fuerte. El argumento escéptico del sueño es un argumento que va hacia la incorregibilidad de las percepciones, hacia la incorregibilidad de las percepciones. ¿Vale? Entonces sí hay una diferencia muy importante entre el primer nivel de la duda metódica y el segundo. En el primer nivel de la duda es posible corregir el error, ¿sí? Hay criterios físicos y psicológicos, fisiológicos. En el segundo nivel ya no. Bueno, voy a continuar, ¿sí? Si tienen su texto ahí, voy a continuar. Estoy en la página 17, de las meditaciones metafísicas de la editorial Gredos. Y bueno, pues son las copias que tienen ustedes, el texto escaneado que tienen ustedes en el Classroom. Entonces, el último párrafo de la página 17, vamos a continuar con el tercer nivel, dice Descartes, ¿no? No, el penúltimo párrafo. Con todo, recuerdo haberme engañado otras veces en sueños con pensamientos semejantes,
Y al considerar esto más atentamente, aquí viene el argumento, me parece tan evidente que la vigilia no puede distinguirse nunca del sueño con indicios ciertos, que me quedo estupefacto y este mismo estupor casi me confirma en la opinión de que estoy soñando. Es justo lo que les acabo de decir. No hay un criterio suficiente para poder distinguir la vigilia del sueño. Ajá. Esto que está ocurriendo aquí, ahora, que parece ser lo más seguro, lo más firmemente certero, lo más firme, ¿ja? Puede introducirse la duda, ¿no? Puede introducirse la posibilidad lógica de dudar. ¿Ja? Entonces, ahí no tenemos el fundamento de la ciencia, ¿ja? No tenemos certeza. ¿Ja? Hasta ahora he escrito las creencias básicas como los sentidos nos ofrecen verdad, la realidad espacio-temporal nos ofrece verdad. A lo mejor deberíamos poner verdad absoluta o de plano certeza, ¿ja? De forma que quede como muy claro que con una sola vez que nos hayan fallado, con eso es suficiente. No tienen que fallarnos siempre. ¿Sí? El argumento de la segunda duda, del segundo nivel de la duda metódica, no dice que soñemos siempre. Esa no es la conclusión del argumento. La conclusión del argumento es, no podemos distinguir la realidad espacio-temporal del sueño. No podemos distinguir claramente el estar despiertos de estar dormidos. ¿Ja? Entonces, por eso es que no hay certeza o no hay verdad absoluta. ¿Ja? ¿Sí? Bien, entonces lo que sigue es una ficción metodológica. Lo que sigue es hacer de cuenta que soñamos siempre. ¿Sí? Piensen en la vida de sueño de Calderón de la Barca, ¿no? Piensen en ese tipo de historias, ¿no? En donde Segismundo, por ejemplo, dice, bueno, ya me cansé de que no puedo reconocer cuándo estoy despierto y cuándo estoy dormido, ¿no? A veces despierto y estoy en la cárcel, y a veces despierto y soy un rey, ¿no? Entonces dice, pues voy a hacer lo que quiera, o sea, la vida es un sueño, ¿no? Ya sea que esté en la cárcel, en la prisión, en lo alto de la torre, o sea, el rey, ¿no? Pues voy a hacer lo que quiera, no puedo hacer lo que quiera, es un sueño. No, el argumento no es la vida es sueño, no, la conclusión no es esa. La conclusión es, si hay una posibilidad mínima de dudar de la realidad espacio-temporal, entonces ahí no está la certidumbre. Ese no es el espacio de la certeza. Ese no es el criterio para la verdad. ¿No? No es el criterio de verdad que estoy buscando. ¿No? Una verdad irrefutable. ¿No? Una verdad indudable, indubitable. Bien, entonces lo que sigue es esta ficción, es una duda metódica, es un método, simplemente es una ficción metodológica que dice Descartes en la página 17, supongamos pues que soñamos. Fíjense cómo lo dice, supongamos. No dice nunca, la vida es sueño. No, dice, supongamos que soñamos. Es parte de una hipótesis. Es una hipótesis. Eso es importante. Es la hipótesis del sueño. ¿Sí? La hipótesis del sueño. Bueno, supongamos pues que soñamos y que no son verdaderas estas cosas particulares. Que abrimos los ojos, que movemos la cabeza, que extendemos las manos e incluso que quizá no tenemos tales manos ni tal cuerpo. Sin embargo, hay que confesar que las cosas que vemos en sueños son como imágenes pintadas, que solamente han podido ser imaginadas a semejanza de las cosas verdaderas. Y por ello que existen al menos esas cosas generales, ojos, cabeza, manos y cuerpo entero, y que no son imaginarias sino verdaderas. Pues ni siquiera los pintores, cuando se dedican a imaginar sirenas o pequeños sátiros con formas de lo más inusitadas, pueden asignarles naturalezas completamente nuevas, sino solamente mezclar miembros de diversos animales. Incluso si inventan algo hasta tal punto nuevo que nada semejante se haya visto, y sea así completamente ficticio y falso, sin embargo, los colores, al menos a partir de los que los componen esa creación, deben ser verdaderos. Por una razón semejante, aunque esas cosas generales, a saber, ojos, cabeza, manos y otras semejantes puedan ser imaginarias, hay que admitir que son verdaderas, algunas otras más simples y universales que estas. Aquí está el argumento, aquí subrayado con triple línea. Hay que admitir que son verdaderas algunas otras más simples
y universales que estas. ¿Cuáles son estas? Ojos, cabeza, mano, computadora, teléfono celular, el ratón, la silla, mi cuerpo incluso. Ajá. Son cosas compuestas. ¿Sí? Son cosas compuestas. ¿Qué quiere decir que son cosas compuestas? Que están articuladas por partes. ¿Sí? Tienen partes. ¿Ah? Y fundamentalmente son materiales. ¿Ah? ¿Sale? Son materiales. Entonces su argumento se dirige ahora hacia un tipo de objeto que no es material y que no está compuesto. Ese objeto que no es material y que no está compuesto, como seguramente ya saben, son las matemáticas, la geometría. ¿Ah? ¿Sale? Esos objetos no son materiales, ¿no? Las matemáticas, ¿no? Las verdades matemáticas, los objetos de la geometría son abstractos, ¿no? No requieren para ser reales que existan en el mundo empírico. ¿Sí? Entonces, subrayado con triple línea, hay que admitir que son verdaderas algunas otras más simples y universales que estas, a partir de las cuales, como a partir de colores verdaderos, formamos todas esas imágenes de las cosas que hay en nuestro pensamiento, tanto si son verdaderas como si son falsas, de cuyo género parecen ser la naturaleza corpórea en general y su extensión, y la figura de las cosas extensas, y la cantidad o magnitud y número de las mismas, y el lugar en el que existen, el tiempo que duran y otras semejantes. ¿Ah? De todas esas cosas se puede dudar. Por lo cual, quizá podemos concluir que la física, fíjense nada más, que la física, la astronomía, la medicina y todas las otras disciplinas que dependen de las cosas compuestas, es decir, de cuerpos físicos, espacio-temporales que tienen 3 dimensiones, son dudosas. Eso es extraordinario, ¿no? Es poderosísimo, ¿no? ¿Sí? Es el argumento del sueño. Entonces, quizá podemos concluir que todas las ciencias empíricas, por eso pongo aquí mundo externo, ¿no? En mi primer nivel y segundo nivel, todas estas disciplinas empíricas que tienen que ver con cosas compuestas son dudosas, mientras que, y esto subrayado, mientras que la aritmética, la geometría y otras semejantes que solo tratan de cosas simplísimas, es decir, son simples porque no están compuestas, son simples porque no tienen partes, son simples porque no ocupan un lugar en el espacio, son conceptos. Entonces, la aritmética, la geometría y otras semejantes que solo tratan de cosas simplísimas y completamente generales, sin apenas preocuparse de si están o no en la naturaleza, contienen algo cierto e indudable. ¿Sale? Bueno, esta es la tercera creencia básica, la voy a anotar aquí. Ajá. Las ciencias formales nos ofrecen verdad o certeza, como quieran, verdad absoluta, certeza. Si quieren, en los anteriores también podríamos cambiar. Certeza, los sentidos nos ofrecen certeza. Ok, bueno. Entonces, las ciencias formales nos ofrecen certeza o verdad absoluta, indudable. Eso es lo que está buscando Descartes, ¿no? Bueno, entonces, el padre de la geometría moderna, ¿no? El padre de la geometría del plano cartesiano y de un montón de descubrimientos en física también, ¿no? Parece que no podría poner en duda las ciencias formales, ¿no? Bueno, pues fíjense bien, fíjense bien. Dice Descartes, ¿no? La aritmética, la geometría y otras semejantes que solo tratan de cosas simplísimas y completamente generales, como los triángulos, los círculos, ¿no? Los números, las sumas, las restas, las multiplicaciones, sin apenas preocuparse de si están o no en la naturaleza, contienen algo cierto e indudable. Esta es la creencia básica. Y esta es la razón por la que es una creencia básica. Pues tanto si estoy despierto como si duermo, 2 y 3 suman 5 y un cuadrado no tiene más que 4 lados, ya que parece que tan perspicuas verdades no pueden resultar sospechosas. Es decir, parece que no se pueden poner en duda. ¿Sale? Parece que no se pueden poner en duda. Entonces, supongamos pues que soñamos. Tengo el libro de Descartes en mi mano. ¿Sí?
puedo dudar de que esté realmente aquí con ustedes, puedo dudar de que esté realmente ahora hablando sobre Descartes. A lo mejor estoy dormido, soñando que doy clases y me ha pasado. Y no es agradable, porque no descanso. Entonces, estoy soñando que estoy dando clases. Puedo dudar que realmente esté dando clases, puedo estar soñando. Pero lo cierto es que aun si estoy soñando, si yo sumo los lados de este libro, aun si estoy dormido, sumo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y si voy un poco más allá, los ángulos internos de este cuadrado, ¿no?, de este rectángulo, perdón, del libro, suman 360 grados. ¿No? Ajá. Es decir, las verdades matemáticas y geométricas parecen permanecer en el sueño, ¿no? ¿Sí? Y parece que son constantes. Ajá, son constantes, son tanto en el mundo del despierto como en el mundo del dormido, se mantienen como verdaderas. Ajá. Bueno, si yo les preguntara, ustedes ya leyeron esta meditación desde la semana pasada, hicieron un reporte del cogito. Si yo les preguntara ahora, a ver, déjenme ver, voy a abrir, aquí está, ajá, aquí están, aquí aparecen. Ajá. Si yo les preguntara, ¿cuál es el argumento que pone en duda la ciencia? Bueno, primero, ¿hay algún argumento que ponga en duda las ciencias formales? La respuesta es, muevan la cabeza. Sí. Sí, ¿no? Digan que sí, por favor, aunque sea así. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí lo hay. Hay un argumento que pone en duda. Ahora, si les preguntara cuáles. El de que existe un ser maligno que nos A ver, engaña. espérenme, alguien puso algo en el chat. El genio maligno. Oh, alguien dice que qué miedo. Ok, el genio maligno. La respuesta es no, todavía no. Hay un argumento intermedio. ¿Sí? Hay un Dios. argumento intermedio. Fíjense muy bien. Hay un argumento intermedio. Antes del argumento del genio maligno, hay un argumento menos fuerte. Menos fuerte. Voy a poner el ejemplo. Las ciencias formales nos ofrecen certeza. Las ciencias formales nos ofrecen certeza. Bien. Dice Descartes, podría suponer, para tratar de poner en duda las ciencias formales, todo el mundo, voy a asumir que todo el mundo sabe ahorita a qué me refiero, a qué se refiere Descartes, a qué me refiero yo cuando digo las ciencias formales, las ciencias no empíricas, las ciencias que hablan sobre objetos, sobre formas, ¿no? Sobre formas, sobre las matemáticas y la geometría son ciencias formales, la aritmética, el álgebra, ¿sale? Bueno. Entonces, para poner en duda las ciencias formales, dice Descartes, podría imaginar un Dios maligno, un Dios que me engañara. Entonces, ¿saben cómo les digo esto? Parece que el argumento va hacia esa dirección, hacia una entidad, el genio maligno, una entidad, un Dios que nos engaña, ¿sale? Pero fíjense lo que dice Descartes. Descartes es muy cuidadoso y sobre todo es muy cuidadoso por la época en la que está escribiendo. No puede poner cualquier cosa, no puede decir cualquier cosa, y mucho menos en una época en donde unos años antes habían llamado a Galileo a que se retractara, a que se explicara, pero a que se retractara, y había habido muertes de científicos muy importantes, ¿no? Entonces, fíjense bien lo que dice. Nada más imagínense a un estrado de
curas de la Inquisición, monjes de la Inquisición, no sé, miembros de la Inquisición, leyendo esto. Nada más imagínense su rostro. No obstante, tengo grabada en la mente la vieja opinión de que hay un Dios que lo puede todo, por el que fui creado tal como existo. Su cara así, ¿no? Alegre, feliz, ¿no? ¿Cómo sé entonces que Él no ha hecho que no haya en absoluto tierra, ni cielo, ni cosa extensa, ni figura, ni magnitud, ni lugar? Y que sin embargo me parezca que todas esas cosas existen. Aquí la cara de los miembros de la Inquisición ya empieza a poner cara así de, ¿qué está diciendo esto? En efecto, del mismo modo que yo juzgo a veces que otros se equivocan en cosas que creen saber perfectamente, ¿cómo sé que Dios no ha hecho que yo mismo me equivoque de la misma manera cada vez que sumo 2 y 3 o enumero los lados de un cuadrado o en algo aún más fácil si es que puede imaginarse? No, pues de inmediato, ¿no? Cierras el libro, llamen a ese señor, ¿cómo se llama? Sí, René Descartes, tráiganlo aquí y que nos explique qué demonios está diciendo aquí. Que Dios es malo, ¿no? Que Dios nos engaña. No, eso está muy mal. A la hoguera con Descartes, ¿no? Si Dios es perfecto, ¿no? No puede caber en él el engaño. Entonces, mándenlo llamar, ¿no? Ahora mismo, ¿no? ¿Pero qué creen? El siguiente párrafo es el que le salva la vida. Lo voy a leer. Pero quizá no quiso Dios engañarme así, pues se dice que es sumamente bueno. Él ya, ¿no? Ya quedó exonerado. No, ya no lo llamen, no, ya dijo lo que tenía que decir. No es Dios. No. Sin embargo, si fuera contrario a su bondad, haberme creado de tal manera que me equivoque siempre, es decir, Dios no me ha construido, no me ha constituido de tal modo que me equivoque siempre, también parecería ajeno a ella permitir que me equivoque alguna vez, cosa esta última que sin embargo no puede decirse que no haya ocurrido. Ay, caray, ¿qué está diciendo ahí? Lo que está diciendo es que no es Dios la causa del engaño, es la finitud de mi razón, es la finitud de mi lógica, es la finitud humana con la que he sido construido, con la que he sido creado. Construido son como si fuera yo un robot, ¿verdad? No, con la que yo he sido creado. Entonces no es culpa de Dios, es culpa mía. No es un asunto divino, es un asunto mío, es un asunto de los hombres. ¿Vale? Entonces, este argumento es intermedio. Es un argumento que vamos a llamar, lo voy a completar ahora aquí, lo vamos a llamar el argumento de la finitud o imperfección, como quieran, ambas están bien. El argumento de la finitud o imperfección de la razón. ¿Por qué de la razón? Bueno, porque si en los primeros niveles de la duda son los sentidos, los que tienen que ver con la captación de los objetos, la percepción, la razón es la facultad que según Descartes, pues es la facultad que nos permite la certeza, la verdad matemática. No son los sentidos, sino la razón. ¿Y qué dice el argumento? El argumento dice, si me he equivocado, no si Dios me ha engañado, si me he equivocado alguna vez al realizar alguna operación en ciencias formales, cosa que no se puede decir que no haya sido el caso, en ciencias formales, entonces la razón no es el fundamento de la ciencia. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque la razón es la facultad que me permite llegar a la verdad matemática, a la certeza. ¿No? Es la razón, no son los sentidos. Y aquí exonera a Dios o alguna entidad externa de ser el culpable de su error, ¿no? Del error
de Descartes. Ajá. Entonces, no es la causa del error, no es Dios, sino la causa del error está en mi facultad, ajá, con la que he sido construido. Ajá. Si quieren lo leemos de nuevo. Uh-huh. Ahora no dije subrayen, lo encontré pleni, ahora lo vamos a ver. Uh-huh. Ajá, es la página 19. Pero quizá no quiso Dios engañarme así, sistemáticamente, sistemáticamente, ajá, pues se dice que es sumamente bueno. Sin embargo, si fuera contrario a su bondad haberme creado de tal manera que me equivoque siempre, lo cual es no es cierto, también parecería ajeno a ella permitir que me equivoque alguna vez, cosa esta última que sin embargo no puede decirse que no haya ocurrido. Es decir, pues sí, así me creo, ¿no? Falible, ¿no? Imperfecto, ¿no? Si puedo llegar a descubrir verdades importantes en la óptica, en la geometría, como, ¿no? El propio Descartes pues siempre estuvo muy agradecido con Dios por eso. Pero lo cierto es que él sabe que es falible, ¿no? Que no es que se equivoque nunca, ¿no? ¿Ah? Entonces, este es un argumento intermedio, el argumento de la finitud, de la falibilidad, de la imperfección, de la razón. Ajá, finitud a veces se entiende como, se va a morir. No, finitud en este contexto, en el contexto de la teoría del conocimiento, es falibilidad. Ajá. Finitud implica límites, ajá, hay límites, no lo puede todo. Ajá. No finitud en el sentido de muerte, no. Ajá. Entonces, finitud, falibilidad, ajá, o imperfección de la razón. Uh-huh. El argumento de la falibilidad de la razón. Ajá, no es infalible. Uh-huh. Y lo vamos a llamar tercer nivel de la duda metódica. ¿Ok? Uh-huh. Y así, con ese argumento sencillito, ¿no? Que se basa en la posibilidad lógica, que se basa en la duda metódica, Descartes pone en duda las ciencias formales, ¿no? Todo el paquete de ciencias certeras, ¿no? Que no se comprometen con la existencia de estos objetos del triángulo, del círculo, bla, bla, bla. ¿No? Es puesto en duda con base en este argumento. Uh-huh. Fíjense bien, voy a hacer este ejercicio ahora. ¿No? Imagínense que alguien ahora abre su micrófono, me manda un chat y me dice, profe, yo nunca me he equivocado en ninguna operación matemática, geométrica, nunca. ¿No? Así sea una operación muy compleja, muy difícil para cualquiera, ¿no? Yo jamás me equivoco. Uh-huh. Entonces, ese argumento está mal, ¿no? O algo así. Uh-huh. Yo no lo entiendo, ¿no? Algo así. Uh-huh. Pues entonces, yo le diría, ¿no? Que, como ya he dicho con respecto a los argumentos anteriores, ¿no? Yo le diría que el argumento, este argumento, no se basa en el hecho de que me haya equivocado alguna vez en el pasado. La fuerza del argumento no está en el hecho, en la cuestión de hecho, ajá, de que en el pasado me haya equivocado. No. Se basa en la posibilidad lógica, ajá, de equivocarme alguna vez. Entonces yo le diría al compañero, si cree que puede concebir la posibilidad de equivocarse alguna vez. Es decir, el hecho de que no se haya equivocado hasta ahora en ninguna operación matemática o geométrica, no implica la posibilidad lógica de que se equivoque al menos una vez, alguna vez en el futuro. Y probablemente el compañero tendría que decir, tienes razón.
¿Vale? Entonces, bueno, a lo que voy, lo que trato de decir, es que el argumento no se basa en la quid facti, ¿no? Apunta hacia la quid iuris. El argumento no establece criterios a posteriori, establece un criterio a priori. ¿Sale? No tiene que ver con la cantidad de veces que he estado involucrado en operaciones matemáticas, geométricas, etcétera, y que he sido exitoso, al grado de que nunca me haya equivocado, ¿no? Invoca a la posibilidad lógica, ¿no?, de equivocarme alguna vez, ¿no? Si puedo concebir eso, ¿no?, entonces tengo que aceptar el argumento. Y puedo concebirlo porque no es contradictorio, ¿sí? No es contradictorio. Decir, si lo pusiera yo así escrito, ¿no? Ricardo se puede equivocar al hacer una operación tal como, incluso de la más sencilla, la más sencilla. ¿Es lógicamente posible? Sí. No es contradictorio. No hay ninguna contradicción. ¿Okay? En el concepto Ricardo no está implícito el no equivocarse nunca, ojalá, no equivocarse nunca al realizar operaciones en ciencias formales, ¿no? A lo mejor ahora estaría dando clases de matemáticas o de geometría. No me habría ido tan mal quizá en matemáticas o en geometría. En la prepa. Pero bueno, ese es el asunto. El asunto es que el poder del argumento no está en el hecho, sino en la posibilidad lógica. Bien. Ok. Hasta aquí vamos bien. A ver, voy a abrir aquí esto. Ay, no soy muy ducho con esta cosa, pero bueno. Ya no veo a nadie, solo veo cuadritos. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver. ¿Dónde se pone el chat aquí? Ah, claro, dejar de compartir. Ah, y ahí están. Ya los veo ahora sí. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Sí, pero ¿No? bueno, ¿Ha sido claro? Ajá, sí. Entonces, por ejemplo, las máquinas que hacen tareas, ¿no? Perdón, no te escucho. Las máquinas que hacen tareas de ciencias exactas, que jamás se equivocan, No, sigo también sin escucharte. ¿no? Creo que tienes que habilitar tu micrófono. Yo sí lo escucho. Mejor lo escribo, ¿ok? Escríbelo. Ajá. Uy, pues yo no lo escuchaba. Entonces solo yo no te escuchaba. Quizá no esté en el audio de la clase, profesor, porque hace rato tampoco escuchó a otros compañeros. Chale. Quizá es su bocina. Ah, qué bien. A ver, pues déjenme ver. Mientras escribes tu pregunta, Orlando, voy a intentar ver qué pasa. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? A ver, Orlando, intenta hablarme. A ver, ¿ya me escucha? Ahora sí, perfecto. Va. Sí. Entonces, Era algo con... Sí, dime. las máquinas que hacen operaciones de ciencias exactas, como las computadoras, ¿no? Bajo lo que acabamos de analizar, sí podrían equivocarse. No nos basaríamos en cuántas veces se han equivocado, porque a lo mejor jamás se ha equivocado la computadora, pero sigue existiendo la posibilidad de que sí. Y pregunto esto porque hay mucha gente que cree que una computadora no se va a equivocar. Entonces, Bueno, el argumento solamente habla, primero, el argumento de Descartes
Solo es muy importante esto que voy a decir, y es estratégicamente algo, metodológicamente algo muy importante. El argumento está puesto en primera persona. Todo el tiempo está hablando de sí mismo, yo. Yo siento, yo veo, yo percibo, yo sueño, yo no puedo darme cuenta de si estoy despierto o no, yo. ¿Sale? El argumento no dice nada acerca del otro. ¿Vale? Y si ese otro es un nombre, no tengo idea, diría Descartes. Soy yo. ¿No? El argumento se dirige a mí. Y si ese otro es una computadora, pues ya te puedes imaginar qué va a pensar Descartes de eso. No tiene ni idea de qué le podríamos estar diciendo. Pero sí, no es lógicamente contradictorio concebir que la supercomputadora más reciente que haya creado el ser humano no se equivoque. No es lógicamente contradictorio, ¿ok? ¿Vale? No lo es. Ahora bien, esto es algo que voy a decir después. Voy a decir después, pero ahorita a lo mejor es el momento. Una cosa es la posibilidad lógica y otra cosa es la posibilidad física, ¿de acuerdo? Una cosa es la posibilidad lógica y otra cosa es la posibilidad física. Voy a poner un ejemplo de esto. No es un ejemplo que sea significativo ahora, pero voy a recurrir a este ejemplo. Imagínense, conciban ahora en su mente un edificio grande, de varios pisos. No me importa cuánto, simplemente que sea alto. Ahora conciban que se derrumba. Va de arriba hacia abajo. Se derrumba poco a poco. Ha quedado reducido a escombros, ¿ok? Ahora les voy a pedir lo siguiente. ¿Pueden ustedes concebir que se vuelve a armar el edificio? Que vuelve sobre, ¿no? Como si echaran el cassette para atrás. ¡Ay, que en la película hacia atrás! El cassette, por Dios. ¿Sí? ¿Pueden? Sí, es lógicamente posible. No hay ninguna restricción lógica para ello. Pero es físicamente imposible. ¿Sí lo es? Es físicamente. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, Orlando. Quienes plantean que es imposible que se equivoque una supercomputadora, no lo están pensando desde el punto de vista lógico, sino que lo están pensando desde el punto de vista tecnológico o físico. La posibilidad de que se equivoque, al menos en este momento en el que estamos hablando con Descartes, es estrictamente lógica. ¿Es concebible? Sí, perfectamente concebible. ¿Posible prácticamente? Esa es otra historia, ¿de acuerdo? Ahora, lo que voy a decir es importantísimo. En el siglo XVII y siglo XVIII todavía, que algo tuviera posibilidad lógica implicaba necesariamente que podía tener también posibilidad física. ¿Sale? Siglo XVII y siglo XVIII. Si algo tiene posibilidad lógica, si no es contradictorio, su concepto no es contradictorio, entonces también es físicamente posible. ¿Ok? Esto cambia con un autor que vamos a ver el próximo semestre, que se llama Kant. Kant hace pues un favor, creo yo, ¿no? A la filosofía de la ciencia y a la epistemología de esa época, diciendo, dejemos de hablar de la concebibilidad, dejemos de hablar de la posibilidad lógica y enfoquémonos, por favor, ya estrictamente en la posibilidad física. ¿No? Lo vamos a ver hasta el siguiente semestre, ¿no? Pero ahora esa es mi respuesta, ¿sí? Son dos cosas distintas, concebibilidad lógica y concebibilidad física, posibilidad física. En el contexto cartesiano, yo te diría, de la mano de Descartes, que si es lógicamente posible que se equivoque la máquina, la supercomputadora, entonces es posible físicamente, fácticamente, de hecho, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Es poner un argumento en su contexto, ¿sí?
Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No, chicos? ¿No? Bueno, entonces voy a volver a compartir pantalla. Ya no los voy a ver. A menos que alguien quiera preguntarme algo, mándenme así un mensajito, un chat. O si tú los ves, Cintia, me dices que tienen alguna pregunta. Ahí voy. Listo.